Este es el programa del profe Morales por Actualidad Radio, 10:20 y 10:40 AM. Nos ponemos en comunicación con Venezuela y allí nuestro amigo Noel Alejandro Leal nos cuenta el día a día de Venezuela, no lo que estamos acostumbrados a escuchar, que este es bueno o este es malo, o no, vamos a escuchar lo que pasa en la calle de Venezuela, lo que vive el venezolano de a pie. Y lo que tenemos que resaltar es la valentía de Noel, que lo hace desde Venezuela, no desde aquí. Por eso le estamos tremendamente agradecidos y muy buenas madrugadas, Noel Alejandro Leal. Muy buenos días, muy buenos días Sí. a todos allá. Muy buenos días, Alejandro. Un placer grandote, como siempre, poder charlar contigo. Y creo que tengo que preguntarle, porque Jenny, que está en todas las computadoras, es la que nos da los datos impresionantes. Y el otro día estuviste haciendo que se movieran las redes sociales. Jenny, ¿cuánta gente tuiteó y a cuánto se supone que no se mueven, explotan. De la charla tuya, es monstruoso cómo eso va pasando de uno a otro, o sea que nos da una esperanza muy grande toda la gente que te apoya, que te sigue y obviamente que piensa como vos. Que piensa en una sola cosa, recuperar a Venezuela. Nada más. Bueno, así de fíjate simple. aquí la cantidad de multiplicaciones de cada persona. Por eso no estábamos equivocados al decir que hay que trabajar en esa área. Hay que trabajar en esa área para poder estar unidos cuando afuera parece que se está desunido o se tiene miedo. Hay que dar la imagen de que, no la imagen, hay que demostrar, es conveniente que se tuitee, que hablen, cada uno mande a la cantidad que sea conveniente para estar unidos todos los días ante la posibilidad de que se pueda hacer algo por Venezuela. Porque de otra manera, no hacer nada y esperar que la Virgen María nos venga a ayudar, eso es muy difícil. En política con delincuentes que existen en Venezuela. Usted acaba de describir la realidad, una de las realidades de Venezuela, que nuestra política es una política delincuencial en el complot en el que vivimos. Y por eso es que el juego político tiene que tener una lectura muy especial de lo que sucede en Venezuela. Para poder entender mucho de lo que sucede en Venezuela, tenemos que entender el fondo político, ideológico, criminal que maneja al país. Si nosotros no tenemos claro ese movimiento profundo que existe, que domina diversos sectores de la sociedad venezolana, no vamos a entender por qué a estas alturas del partido, con estos números tan impresionantes en inseguridad, en economía, con esta realidad tan impresionante, tan bárbara que estamos viviendo, el país sigue adormecido y el proceso de destrucción sigue avanzando. Profesor, aquí hay un dato. Esta semana pasó una cosa de los niveles de los absurdos, ¿no? Usted sabe, este personaje que hay gente que trata de presidente, Maduro, dijo esta semana de una manera impresionante que Venezuela está rompiendo récords en números de empleo. El país está dedicado a revender las pocas cosas que consigue en las calles. En eso está dedicada la sociedad y para eso Maduro es empleo. Para eso Maduro es una sociedad y se lo vende al país como si eso fuese un éxito, y hay gente del país que acepta eso como un éxito y lo aplaude. Lo peor de eso es que le viven dando, no solo su gente, no solo el entorno del chavismo, no, se le sigue tratando como si fuese una democracia, el proceso que destruye la nación, a eso por parte de la oposición. Tenemos una oposición que reivindica el legado de Chávez de una manera tan salvaje que rompe cualquier cosa lógica.
Desde ayer está corriendo una entrevista realizada en Miami por una venezolana, precisamente por Nataliza Laguaitero, que se la hace a un reconocido traficante que acaba de salir de prisión. Este traficante tenía la oportunidad de conversar con otros traficantes, narcotraficantes, mientras estuvo preso en los Estados Unidos. Y allí él llega a la conclusión por los datos de lo que sucede en el país. Él deja muy claro que el presidente actual de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, maneja el cartel y que simplemente él sigue el verdadero legado de Chávez, que fue la construcción de este imperio de narcoestado en el que estamos viviendo. Eso es fundamental entender para poder saber ese fondo criminal del que usted menciona, esa política criminal que está rigiendo Venezuela. Ahora, Leal, vamos, es increíble. Yo te agradezco muchísimo que el esfuerzo que tú haces en forma individual y en forma colectiva, porque sabemos, como si bien tú dices siempre, si Venezuela rompe en la conducta de estos delincuentes, que son las que están tomando Latinoamérica en estos momentos, porque los propios latinoamericanos se los permiten. No estamos hablando que los otros subieron, sino que los latinoamericanos votaron para que estos delincuentes estén en el poder. Eso es otra cosa. También sabemos que ya en Argentina es probable que se cambie la pelota. Hay otro país latinoamericano que también se fue o ganó también el de centro derecha. Y lo que sería extraordinario es que Venezuela pudiera hacer el cambio, porque sería un motor extraordinario para producir que esta ola de delincuentes fueran a la cárcel y que recuperaran los dineros que robaron para los países. ¿Por qué? Porque nos queda una etapa, y esto hablando contigo, vamos a hacer que estuviéramos hablando tú y yo solamente, porque lo importante acá no están los ciudadanos que voten a favor o en contra de personas que muchos de tu país están esperando que le mantengan sin trabajar. El problema está en qué se va a hacer con el problema económico si se toma el poder. Una cosa es lo que se le vende al pueblo y otra cosa es la realidad, que si no tengo plata para ir a comprar un plato de comida, no como. Y eso no se le podría decir al hombre común, porque ni lo piensa ni sabe, porque está esperando que un papá le compre las cosas. Todavía no han madurado. Por eso yo te pregunto a ti, ¿vamos a hablar nosotros de lo que hay que venderle al hombre que no piensa? ¿Vamos a hablar públicamente de lo que realmente habría que ser y que, quién sabe, no va a ser fácil las situaciones? Porque esa es la condición en que tenemos que hablar inteligentemente. Acá, como en Miami, se le vende a la gente que no piensa una cosa o se le entretiene y por atrás se le hace otras cosas y mucha gente se aprovecha de todo eso para hacerse mucho dinero, pero no se puede hablar porque a la gente no le interesa que lo estén tomando el pelo. Por eso es importante hablar contigo. Vamos a pensar que pueda haber una América Latina que empiece a pensar, aunque sea algunos, o seguimos como siempre con una política que realmente es como ¿cómo se llama? El péndulo. Un día están por un lado y otro día están para el otro y ninguno dos dan pie con bola. No saben a dónde van o si no ganan el poder de la derecha, ganan el poder de la izquierda. Se pelean y la gente sigue siendo pobre igual. Sí. ¿Leal? Lo primero, sí, gran parte de lo que primero tenemos que nosotros que desmontar es el sistema que nos ha venido hundiendo. Mucho en Latinoamérica sí hay, en otros países se ha podido vivir quizá un contraste real de lo que pudiese ser derecha o izquierda. Pero lo cierto es que nosotros desde el fin del gobierno de lo que fue el inicio de la pseudodemocracia que nosotros hemos vivido en el 58, 1958, nosotros lo que hemos vivido es una serie de gobiernos de izquierda cada vez más hacia la izquierda. El nacimiento de lo que viene después, inmediatamente después de Marcos Pérez Jiménez,
es un proceso de socialdemocracia impulsado por el fundador del Partido Comunista de Costa Rica. Un venezolano funda el Partido Comunista de Costa Rica, que es Rómulo Betancourt. Él es el primer presidente de la pseudodemocracia después de la caída de Marco Pérez Jiménez en el 58. Su partido, Acción Democrática, es quien domina el espectro político del país desde entonces hasta la llegada del chavismo, y aún hoy sigue teniendo un peso muy fuerte en manos de su secretario general, que es el presidente actual de la Internacional Socialista. Es decir, no cambiamos mucho de signo ideológico, simplemente se va apretando la rueda, la llave dentro de lo que es el proceso de izquierda. ¿Qué cambiar? ¿Qué hacer? Lo primero es entender que tenemos que dejar atrás ese sistema de adormecimiento de la sociedad, tenemos que desmontar ese papaestado que ha destruido a la nación. Hay que hablarle claro al país sobre la necesidad. Se cortó. Jenny, se cortó. Vamos a seguir. Estamos hablando directamente con Venezuela, porque las circunstancias que está pasando Venezuela son, como ustedes ven, igual que todos los países latinos, una condición casi atroz. Lo estaba pasando Cuba, lo está pasando ahora Venezuela. La gente no gana más que 10, 15 pesos por mes, o dólares, para decirlo con moneda norteamericana, y realmente viven una vida sin futuro, pero lamentablemente no, la gran mayoría no hace nada, no piensa. Estos gobiernos delincuentes saben que un dinero que entra tienen que dar para que esta gente no grite, porque si yo tuviera un esclavo, yo con Estados Unidos con 5 pesos por mes, con 5 dólares por mes no lo puedo mantener un esclavo. Pero en esos países con 5 dólares mantienen esclavos a montones, o millones de esclavos. Y le sacan todavía lo poquito de los 5 pesos, se lo sacan. Por eso, hablando con nuestro querido Noel Alejandro Leal desde Venezuela, estamos tocando esto, la realidad. La gente de Venezuela quieren ser libres, quieren ser democráticos, o les gusta tener un papá que los manipule, que los hagan vivir miserable, o no quieren pensar. Por eso estamos esperando, se corta la comunicación. No sé si ya está en el área de vuelta. Noel, ¿estás ahí? Aquí estoy. Sí. Adelante, Noel, seguí, que estaba tapando mientras que nos buscábamos de vuelta. Sí, como toda sociedad, profesor, y más la sociedad a las que no se han criado, creado, crecido en libertad real, y están acostumbradas a ese papá Estado que los alimente, que los amamante, y que les siga dando antes de tener que asumir la responsabilidad de que con sus propios pasos crezcan, y con ese crecimiento ayudan al colectivo para crecer como nación. Por supuesto que toda sociedad, mientras usted le siga dando ese tetero, ese biberón, esa sociedad va a vivir adormecida bajo esa realidad, aunque cada vez el tetero, ese biberón, tenga peor calidad y hasta empieza a tener mal sabor. Y cada vez sea más esporádica la oportunidad que tenga de llegar a ese biberón. Pero la sociedad venezolana se ha encontrado ya hace tiempo con esta realidad, y se ha encontrado también con un sector de la sociedad que va despertando hacia esa y queriendo hacer un cambio social real. Ese cambio social tiene que venir con ese despertar de cambio general del sistema. Las oportunidades de Venezuela para el desarrollo las conocemos, son realmente impresionantes, y constantemente nosotros vivimos repitiendo qué era lo que estaba pasando con Venezuela en 1990. En 1990 Venezuela estaba empezando a despertar del distinto serie de fracasos económicos, de los endeudamientos que había comenzado el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Justo en el momento en que Venezuela estaba recibiendo mayor entrada por petróleo, el país se fue endeudando para hacer gasto, no para hacer desarrollo, no para hacer inversión. Se fue endeudando para poder soportar una política de estas que va haciendo una población mendiga, que va haciendo una población dedicada al asistencialismo. Eso va cambiando, y en 1990, justo en el segundo periodo de gobierno de Carlos Andrés Pérez, él cambia radicalmente la óptica de cómo había hecho antes el manejo de la política económica, y hace una política económica más tecnocrática, más avanzada, más para el desarrollo de la nación. En ese momento se impulsaron 3 variables distintas en lo económico. Esas 3 variables pusieron al país en un crecimiento sostenido del 12% durante 3 años, antes de que Fidel mandara a ejecutar el Caracazo aquí en 1989, y en ese mismo periodo, antes de que Chávez, siguiendo las órdenes de Fidel,
diera el primero de sus golpes de Estado. Venezuela, solo 3 variables económicas cambió y Venezuela despegó. Nosotros tenemos que tener claro que esos conceptos son fundamentales para el desarrollo de la nación. Tenemos el músculo financiero con que lograrlo, el músculo económico, tenemos la calidad de gente y tenemos todo el desarrollo en nuestro suelo y en nuestro subsuelo para poderle dar al país un vuelco que se va más allá de los libros tradicionales, que se va más allá del tratamiento económico que se le puede dar a cualquier otro país. Venezuela no se puede mirar con esos mismos libritos, tal como usted lo estaba colocando antes, que ese espacio siempre va llevando hacia el fracaso, en esas ópticas distintas entre socialismo, pseudosocialismo, que nos ha tocado vivir en Venezuela. Venezuela tiene que verse con una óptica distinta, dado el potencial que tiene, dado el extenso terreno que tiene y dado la poca población que tiene. Tenemos músculo, tenemos gente de calidad y tenemos poca gente. Es decir, podemos ser la excepción de la regla de cómo se mide y cómo se hace la política para el desarrollo de una nación. Estoy de acuerdo plenamente contigo. Ustedes tienen algo tan privilegiado como es la entrada de dinero a través del petróleo y que no lo tienen otro. Casi ustedes tienen el 92%, no se produce nada. Ustedes el 92% lo importan de otros países porque tienen el dinero para pagarlo, entre comillas. Y teniendo la oportunidad de producirlo todo, absolutamente todo. Tenemos uno de los porcentajes de tierras más fértiles, tenemos cualquier cantidad de kilometraje de costa, no tenemos temporadas que nos obliguen a suspender una X cosecha, somos el país del verano permanente. Ahora, entre Leal, Noel, entre tú y yo, ¿habrá gente cansada o tan bruta que prefieren gastar lo que tienen y no pensar un poquitito porque pueden gastar lo que tienen, pero hacer que el país traiga dinero, traiga divisas y progrese, un país extraordinario como Venezuela? Y una gente, y tenían gente ustedes muy bien preparada, hay mucha gente que se fue y la tenemos acá en Miami o en otras partes, ¿no? Pero que realmente era gente que podía o que de alguna manera tenía mente empresarial, que hay países que no la tienen. Sí. Y que lamentablemente ciertos empresarios en distintos países latinoamericanos es un chiste porque están acostumbrados a ser empresarios delincuentes, porque tienen que pagar coimas a todo el mundo, porque tienen que buscar créditos y cobrar más intereses a los ciudadanos que cualquier otra parte del mundo, porque son capitales de riesgo, lo que se manda a Nicaragua o a Ecuador. Entonces, los intereses que se pagan allá no se pagan los mismos que se pagan en los Estados Unidos, son mucho más altos. Y a su vez, todo va con comisiones, y todo lo que sea esa delincuencia que tienen los gobiernos, que son los que suben. Eso es lo que es el problema. Son delincuentes, no son políticos. Yo no sé cómo se le da el título de políticos. Profesor, usted dio ahorita un punto. Esa mentalidad de gerencia, esa mentalidad de trabajo, de capacidad, esa mentalidad empresarial que tienen muchos venezolanos que hoy se encuentra afuera, no es vieja. La tenemos desde hace mucho tiempo aquí. El venezolano creció mirando futuro, mirando oportunidad y viendo cómo se hacen las cosas y demostrando que las sabemos hacer muy bien. Pero tampoco es viejo el carácter criminal en la política. Lo que pasa es que antes era un carácter más delincuencial, era más de raterismo. Ahora es un carácter más criminal, es un carácter que implica mucha sangre, mucha destrucción. Entonces esa misma mentalidad gerencial tampoco se ocupaba de la política, se mantenía al margen de la política porque la política venezolana siempre fue delincuencial, siempre fue sucia y eso nos fue enterrando. Estos años de pseudodemocracia privilegiaron una política clientelar asquerosa, la cual fue degradando el espacio político. Y cuando se degrada ese espacio político, la gente de calidad, esa mentalidad empresarial, esa mentalidad de desarrollo, de futuro, se va alejando primero de la política y hoy lamentablemente se nos alejó del país. Sí, eso es muy triste porque realmente esa gente muchas veces no creo que vuelva, ¿eh?
por lo Claro, que... sí. O sea, estamos conscientes de que muchos venezolanos que ya despegó, que quiere otra visión del mundo y que ya forjó nuevas raíces en otros países. Pero también estamos conscientes de que Venezuela es un país simplemente delicioso y es un país que tiene todo para querer volver, para traer para hacer que el venezolano que quedó tenga cómo responder, para traer de nuevo a otro venezolano y sobre todo traer de nuevo, volver a lo que fue Venezuela, la tierra de O la que libertad, vuelvan la tierra de la empresarios, oportunidad. o que vuelvan empresarios más sanos que antes, Claro, y que las mismas vengan con empresas otra inmensas. cultura que de otros países que no pueden hacer tanta delincuencia como se hacían, ¿no? Por supuesto, y es una cosa que son fenómenos que nosotros hemos vivido constantemente. El doctor Juan Carlos Sosa Purro pone un ejemplo en la industria petrolera que es devastador, que es una realidad increíble, que tiene que ver con ese lenguaje de la manipulación barata que hemos vivido durante los años de la pseudodemocracia. Nosotros vivimos un proceso de supuesta nacionalización de las empresas petroleras, esos procesos de nacionalización que hubo por los 60 y los 70, nosotros fuimos bandera en uno de ellos, que fue el de la parte de la nacionalización de las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque aquí estaban todas, pues estaba Exxon, Shell, Conoco, y todas esas empresas fueron nacionalizadas de un plumazo. Lo gracioso de eso es que junto con esa nacionalización de esas empresas también se nacionalizaron cualquier cantidad de empresas petroleras hechas por venezolanos. Lo más gracioso de ese mismo ejemplo es que técnicamente todo el personal, desde el último obrero hasta los presidentes en Venezuela de esas empresas extranjeras, eran venezolanos. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es estatizar el desarrollo de la nación, quitarle la oportunidad de crecimiento a Venezuela para entregársela a la casta política delincuencial, hoy criminal, que destruye la nación. Ahora, yo hago esta pregunta. Por eso hablar contigo no es hablar todos los días si hay comida o no comida, porque sabemos que el futuro de un país que va como siendo comunista socialistoide va a no tener comida. Eso lo sabemos. Eso es básico, eso hay que Sí, entenderlo eso sabemos, que no como sea principio hoy, que no básico. sea mañana y que los delincuentes suban al poder, lo sabemos, porque el único que puede estar en un país comunista tiene que ser delincuente, porque cuando ven lo que es por dentro, igual que el que ve lo que es el campo empresarial en Latinoamérica, en muchos de los países, también son delincuentes. Que están Claro. delincuentes con cuello y corbata es otra cosa. Quiero decirte que gracias a una buena conversación, los países es hora que vayan, lo importante, despertando el hombre común. Por Sí. ejemplo, y esto no es porque yo sea argentino, porque casi no lo soy, pero sí quiero decirte que en Argentina parece que los peronistas que estaban igual que estaban con el chavismo han despertado porque han votado en una gran mayoría al cambio. ¿Podrá pasar lo mismo en Venezuela? Si nosotros tuviésemos algún proceso de elección limpia, no lo dude. Si tuviésemos algún tipo de proceso de elección limpia, no lo dude. El país pudiese demostrar de manera clara de que el chavismo es lo que es, una minoría, una expresión de minoría electoral, y la gente tomaría otras rutas. ¿Qué es lo que pasa en realidad aquí, que es una cosa muy distinta? Porque nosotros tenemos que ser muy claros. Aquí le venden a un sector de lo que llamamos la oposición legítima, esa oposición que baila de la mano del régimen, le vende al país una serie de irrealidades. Una de las irrealidades primeras es la fantasía de la concertación chilena. Ellos dicen, aquí hay una cosa que ellos llaman la Mesa de la Unidad Democrática, ellos la muestran como si fuese el equipo de la concertación y que van a ganarle al chavismo como se le ganó a Pinochet. Y son dos puntos principales que yo siempre les digo a la gente para poner este ejemplo. Uno, Pinochet no es comunista, no fue comunista. Dos, ¿dónde está el control electoral vía electrónica, vía modificación del registro electoral en millones de personas que hizo Pinochet? Pinochet no tenía Smartmatic, Pinochet no tenía el control de ese aparato. Aquí el chavismo sí lo tiene. Aparte, existía un proceso ideológico marcado, y cuando el proceso ideológico es marcado, todo lo que se hace como oposición entiende que se manifiesta de manera contraria a lo que es gobierno. Pero aquí tampoco hay un proceso ideológico marcado. Aquí todo lo que se muestra en la ventana principal como oposición
es del mismo signo ideológico del gobierno. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Cómo la sociedad puede reaccionar frente a eso? Tiene que empezar a escuchar esta serie de alternativas. Por eso siempre agradezco muchísimo la ventana que usted nos brinda. Y el país tiene que despertar hacia la identificación de las verdaderas luces que le va a poder traer el cambio. Todos sabemos que el cambio en Venezuela no va a ser una cosa fácil. Caerse a mentiras de que estos criminales van a entregar el poder de una manera sencilla no lo es. Ya lo dijeron. Sí, y no es nuevo que lo diga. Cuando Maduro dice que se va a quedar en el coroto porque a él quiere, no es novedad. Chávez en el 2010 amenazó con el exterminio de todo el este de Caracas, de manera clara. Chávez, el genocida Hugo Chávez, lo dijo de manera clara. Yo puedo colocar ahorita en mi timeline un video donde él mismo dice, no sé qué será del este de Caracas, no sé dónde se irán a ir. Él mismo habla precisamente sin ningún tipo de tapujo sobre matar venezolanos. Lo que dice Nicolás Maduro no es novedad, simplemente continúa el legado de Hugo Chávez. Ahora, el legado genocida, el legado criminal. ¿Tú no crees, Leal, que él al decir eso está demostrando su debilidad, está demostrando el miedo que tienen al posible cambio, al cambio que va a haber en Venezuela? No, lo que hace es sembrar miedo y justificar mañana un pseudo triunfo electoral bajo una serie de premisas. El gobierno va a hacer una cosa que ya hizo, bueno, ya viene haciendo, una cosa que ya hizo, que es ir destruyendo el aparato comercial regular, interviniéndolo y vendiendo los productos que ese aparato regular tiene mucho por debajo del costo, quebrando así la cadena empresarial. El gobierno va a validarse en la cochinada que hizo con Colombia para decir que mira, sí estamos haciendo un cambio social importante. Y el gobierno va a validarse después en la excusa mañana de decir que un sector de la población sintió tal miedo al cambio que decidió seguir con el malo conocido. ¿Sabes? Que se decidió seguir a arrollarse y aceptar esa imposición del terror. Ya eso lo leímos ya en los procesos electorales del 2010 y 2012. Ahora, fíjate bien, a mí lo que me sorprende que la política argentina tan sucia con esta gente en el poder por tantos años, que es el peronismo, los que delincuentes que están controlando el peronismo, y principalmente la presidenta, y el vicepresidente, que están todos con juicios. Yo hago esta pregunta, ahí se le daba droga a la gente en los pueblos y en Buenos Aires para que votaran, droga se le daba bolsas de comida, se le daba privilegios para darle jubilación a los paraguayos y se le daba un documento, se le hacía un documento. El Partido Peronista tenía en Paraguay locales en donde inmediatamente te hacían el cambio de documento, te daban dinero y te trasladaban a la Argentina para votar en estas elecciones. Uh-huh. Es lo mismo, con más asquerosidad todavía, porque usaban a países y a extranjeros para votar a favor de ellos y los drogadictos, igual que lo hacen en tu país en este momento. Uh-huh. Pero ganó aparentemente la gente que piensa. Por eso tenemos un gran chance en Venezuela. No, que siempre va a haber una sociedad que piensa y que se reúne frente al asco de lo que está funcionando. Y es que no es nuevo. No, en Venezuela no sería la primera vez que el país se vuelca electoralmente contra el gobierno. Ya el gobierno, nosotros llegamos en el caso de la elección similar a la que vamos a vivir ahorita de la Asamblea del Poder Legislativo, el gobierno quedó desnudo ante la evidencia de cómo se había volcado la población en aquel momento y en votos se superó al gobierno, pero el número de diputados no. ¿Por qué? Porque ya el gobierno había hecho las modificaciones en los circuitos electorales a través de aquel sistema de la salamandra electoral donde se modifica la estructura de los circuitos electorales para obtener un beneficio. Bueno, no te preocupes que acá, Leal, no te preocupes que acá en Miami el partido hicieron lo mismo, repartieron los distritos a favor de ellos, ¿no? Acá en Miami, y tiene nombre y apellido esta gente. El proceso Mandarin de aquel alcalde, gobernador creo,
él hizo ese sistema y el sistema se ha venido legalizando, esa modificación de circuito, y se ha venido adaptando. Lo que pasa es que siempre ha contado con la oposición de los que salen perjudicados, ¿no? Aquí ha contado con el aplauso de los que salen perjudicados, que es lo que yo quisiera poderles explicar. Lo que está sucediendo en Venezuela no es una cosa sencilla de entender del por qué el venezolano se ha venido adaptando y bajando la cabeza frente a lo que sucede. El venezolano ha bajado la cabeza porque tiene un liderazgo que le ha dicho: agáchate, baja la cabeza, aguanta la deshonra, pon no la otra, no es que pongas la otra mejilla, es pon la otra mejilla y agradece que te están pegando. Eso es lo que ha hecho el liderazgo político venezolano, la dirigencia, frente a lo que está sucediendo con la población. Por eso es que la población perdió el norte. En estos días he oído muchos comentarios que no he podido ver sobre un video de una de las anclas principales de CNN en inglés, donde Anderson está hablando y al final hace un resumen donde no se entiende él de cómo un país con estos índices no está en guerra. Y la respuesta está en la mentira electoral. Al sembrarle usted la posibilidad de una esperanza falsa a la población, esperanza falsa, repito, porque la población, claro que está en contra del sistema político que existe actual, claro que votaría mañana y en cantidades por un efecto contrario al gobierno, pero el gobierno es dueño del aparato electoral y por eso la gente sigue con calma. Nadie quiere salir a generar un proceso que pueda llevar al país a un futuro incierto. Pero es que tampoco que vamos a un futuro incierto. En Venezuela no hay salto al vacío. En Venezuela hay una gran capacidad real de venezolanos que entienden que no deben seguirle el juego a la destrucción de la nación. Una cantidad de venezolanos que entienden que hay que buscar parar la destrucción de la nación sin destruir la nación, que hay que parar, buscar la destrucción de la nación, dando un salto hacia adelante, un salto hacia la construcción de Venezuela. Y para eso necesitamos el primer avance, conseguir la libertad. Fíjate que me interesó, sí. Recuerdo el otro día que estaban diciendo, antes de ayer casualmente, que todo el aparato latinoamericano que iba a controlar las elecciones en Venezuela, como todavía no hicieron nada y que no pudieron organizarlo, es muy probable que no vayan a controlar todos los veedores que tienen que ir a ver el proceso electoral venezolano. Lo dijeron los comunistas de Latinoamérica en general. Es un chiste. Siendo yo mismo, es que el asunto llega a esos niveles de chiste tan salvaje. Pues, es importante también que se entienda que, de acuerdo a la legislación electoral inconstitucional, la ley orgánica de procesos electorales, pues aquí la ley orgánica es inconstitucional de procesos electorales, la ley también eliminó ese término de veedores. Nosotros no tenemos veedores internacionales. Aquí hay acompañantes internacionales del proceso, los cuales por supuesto tienen que ser invitados, aprobados, subsidiados por el gobierno. Y el principal ejemplo es estas cosas que vienen de UNASUR. UNASUR es de estos inventos que hizo Fidel para legitimar las cochinadas en toda Latinoamérica, y ahorita el actual presidente es Samper. Imagínese usted qué se puede esperar de eso. Sí, pero Noel, nunca mejor puesto el nombre de acompañante, porque les pagan. Sin duda. No es que le paguen, es que le pagan la vida, porque lo que ha hecho Venezuela durante años, durante todo el proceso del chavismo, es generar no solo la casta de mendigos en Venezuela, sino generar todo un proceso de validadores internacionales de la mentira. Esta mañana yo estaba viendo uno de los asquerosos noticieros del Estado, de los tantos que prodigan aquí, y estamos gastando dinero de los venezolanos haciendo manifestaciones en Suiza y en Madrid en favor de la democracia venezolana. Entonces van un grupo de gente pagada con unos afiches de Chávez y diciéndole: imperio yanqui bojón, nosotros tenemos derecho a nuestra democracia. En eso se está gastando parte del dinero que se le niega al venezolano aquí, parte del dinero que debería de ser invertido para el desarrollo de nuestra agroindustria, el desarrollo y el crecimiento natural de un país, se gasta en haciendo proselitismo barato en países que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que estamos viviendo,
que no tienen noción absoluta de lo que está pasando en nuestro país. Ahora, ¿qué pasó? Perdón, profe, Sí. tengo un tuit desde Canadá, de Daki Garay, que dice: mientras el narcoestado tenga de cómplice y aliada a la pseudo oposición complaciente, no habrá salida. Está muy claro, ese es el principal punto. Nosotros tenemos esa oposición complaciente que es el principal punto de apoyo del narcoestado. Tenemos una oposición que vive para vestir de democracia al régimen, no vive para oponérsele, no entiende el principal el principal hecho de lo que es el gobierno. Es un gobierno criminal que no juega con las armas de la democracia, que busca esclavizar a la nación, que la destruyó económicamente y ha entregado la soberanía no solo a Cuba, también nosotros hemos entregado soberanía a los chinos, soberanía a los iraníes, soberanía a los rusos, entrega real de soberanía. En Ciudad Bolívar, en el eje industrial de Venezuela, muy cerca de Puerto Ordaz, hay inmensos campos que están vedados a los venezolanos. Son campos increíblemente grandes que tienen en sus entradas, en sus vías de penetración, letreros enormes en chino, donde el venezolano no puede ir a circular por su territorio. Eso lo estamos viviendo en Venezuela. Lo mismo sucede en el sur del lago con territorios entregados a Rusia. Eso lo estamos viviendo en Venezuela. Y esto solo es posible gracias al narcoestado que gobierna y gracias a la oposición complaciente que sigue vistiendo lo de democracia. Ahora, te hago otra pregunta. También me he enterado que Estados Unidos, uno de los políticos acá norteamericanos, ahora Jenny me va a buscar si puede la información, de que se fue a entrevistar con el querido narcotraficante que tienen ustedes ahí. Ahora, bueno, yo me pregunto... en Haití o en Jamaica, perdonen que tengo un lapsus allí, hace poco, ante uno de los escándalos que hubo en los Estados Unidos, donde se dejó claro de que se comenzaron las investigaciones contra Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, fue el mismo Thomas Shannon que se reunió en una de estas islas con él. Bueno. Lo que estamos viendo es una cosa salvaje. Y precisamente esta semana Thomas Shannon habla de nuevo de que pueden venir de nuevo las sanciones hacia los distintos funcionarios venezolanos. Pero el contacto existente entre la alta política norteamericana y el proceso de gobierno chavista tiene mucho tiempo. Hace ya muchos años nosotros fuimos sentenciados de una manera salvaje por culpa del señor John Maisto, hasta hace poco embajador de los Estados Unidos en la OEA. Maisto fue embajador en Caracas, al irse de aquí dijo: hay que estar pendiente de Chávez, no lo juzguen por lo que hace, sino por lo que dice. Y lo cierto es que Chávez hacía barbaridades e hizo barbaridades. Lo que decía era: voy a destruir, y lo que hizo fue destruir. En las últimas elecciones, ¿te acuerdas tú quién fue como veedor de los Estados Unidos? Fue un presidente norteamericano, ¿no? Como veedor. No, lo de Jimmy Carter ha sido salvaje, no solo en las últimas elecciones. Jimmy Carter fue el principal validador del robo, del más asqueroso fraude que hemos vivido, que fue el fraude del 2004. En el 2004 hubo un proceso que se llamó el referéndum revocatorio. El gobierno tiene muy claro lo que son las normas del gobierno revocatorio, están en esta Constitución en el artículo 72, donde se dice: si la gente al votar saca más votos de lo que se sacó el gobernante al ser elegido, queda revocado. Pero el gobierno consiguió una interpretación en su Tribunal Supremo de Justicia donde logró modificar eso y convirtió ese referéndum en un plebiscito. A pesar de eso, también hizo todas las trampas posibles, alteró el sistema electoral como le dio la gana, incorporó por primera vez el proceso de elección automatizada, 100% automatizada en cada una de las etapas. Quedó comprobado el fraude electrónico, pero cada una de esas piezas fueron validadas por Jimmy Carter, por Gaviria, estando César Gaviria en la presidencia de la OEA. Todo eso está muy claro y detallado. Hubo una reunión en Fuerte Tiuna, una reunión que se llamó Cisneros Carter Chávez, donde uno de los principales operadores económicos y financieros latinoamericanos, que es Gustavo Cisneros, y Jimmy Carter, siguiendo la comparsa y el entablado que ya había puesto Gaviria, generó este desastre, pues.
Jimmy Carter sin duda es uno de los principales validadores de todo el proceso que Fidel Castro ha puesto a rodar en Latinoamérica. Fíjate que es muy extraño porque lamentablemente el programa anterior, que pasó en el anterior, vinieron los haitianos, que vino un señor haitiano de la comunidad negra en Washington, donde es muy triste muchas veces decir y aclarar que, por ejemplo, los Clinton se hicieron responsables de los dineros que se usaron para Haití, para el asunto del terremoto, y Clinton todavía no determinó dónde quedan los dineros que no se le entregó a los haitianos. Entonces tú te imaginas que el señor haitiano, que la comunidad negra norteamericana, le está preguntando a los Clinton, que van a ser presidentes ahora, ¿dónde está el dinero que se juntó para el terremoto de Haití que no se le dio a los haitianos todavía? Sí. No, ahora, lo que sucede a nivel global espanta. Por eso, Leal, realmente creo que hay que pasar muchas veces por estos tipos de estructuras o ayudarlos circunstancialmente para lograr ciertos fines. Pero yo creo que lo que estás haciendo tú y lo que se intenta que las redes sociales se sientan unidos, se apoyen, se transmitan unos con los otros para sentirse, a pesar de todas las estructuras, a apoyar las estructuras que puedan hacer algo circunstancialmente, porque siempre hay tiempo de cambiar, pero a su vez de sentirse unido el pueblo venezolano, no porque busquen papá, sino porque cada un venezolano haga un esfuerzo, aunque sea del punto de vista emocional, psicológico, para poder hacer este cambio que se necesita para el futuro de sus hijos. Esa es la realidad. Lo primero es unificar el contacto, unificar a la nación frente a la oportunidad que se nos está quitando, frente al hecho de lo que estamos perdiendo y frente al hecho de que no hay futuro. Al unificar a la nación bajo esos aspectos, usted consigue la libertad y consigue el desarrollo del mañana. Y eso es algo muy fácil. Lo principal es hablar con la verdad. Entonces, no podemos mentirle más al país. Yo creo que si ya estas últimas conversaciones que tenemos a nivel internacional contigo, dio tanto resultado, espero que esta dé mucho el doble, el triple de resultado ante los acontecimientos y que el camino sea lo que esperamos. Y también así, lo hagan los de derecha o de izquierda, siempre vamos a estar observando, ¿no? Que claro, la democracia no es izquierda ni derecha, sino solamente es el bien común de los seres que habitamos en Latinoamérica. Eso es lo principal, entender que lo que se busca es el desarrollo y el bien de una nación. No mientras se legisle, se ejecute, se gobierne para la destrucción de una nación, lo que va a tener es destrucción. Cuando se legisle, se produzca, se juzgue, se gobierne para el desarrollo de la misma, la vas a tener. Los cambios son, y en Venezuela los cambios son así de drásticos, así de ejemplarizantes y la historia de nosotros los ha marcado. Los años que tuvimos un gobierno fuerte, un gobierno dictatorial como fue el de Marcos Pérez Jiménez, llevó a Venezuela a tener una moneda que valía más, que durante un periodo tuvo mayor valor que el dólar. Nosotros, Venezuela lo puede y Venezuela lo va a volver a hacer. Pero cállate que si mucha gente que en vez de venir a Estados Unidos quería ir a Venezuela. Es que sin duda, esa era la verdadera tierra de la libertad. En estos días, en uno de los foros que vimos en Maracaibo, en el estado Zulia, Juan Carlos Sosa puso un ejemplo que a mí me encantó, porque él dice de manera clara, en Venezuela es en donde estaba la Estatua de la Libertad. Era Venezuela, es Venezuela y será Venezuela. Por eso, pero hay una cosa importante. Yo creo que hay que trabajar mucho sabiendo que en las economías sociales que tienen mucho éxito, que son economías sociales de mercado, que no tiene nada que ver con el socialismo, es aquellas en donde el ciudadano es el que es activo, es el que controla, es el que está despierto, el que prepara el futuro de sus propios hijos o el futuro de la nación. Y eso es lo importante. Es motor y combustible. El ciudadano es motor y combustible. Claro, porque acá pasa lo mismo. Acá en Miami yo agarro un político y en privado le pregunto, pero tú dices la verdad, y ellos me dijeron que no, porque yo no le puedo prometer trabajo a todo el mundo que está acá, que puede ser latino, viene a pedirme trabajo, viene a pedirme beneficio, viene a pedirme ventajas o privilegios, y eso no sirve para un país.
Y Eso es lo que estamos hablando causa de Estados rechazo. Unidos, estamos hablando de latinos aquí en Miami y hablamos de políticos en Miami. Quiere decir que los políticos de por sí no pueden decir la verdad, o si la dicen se quedan sin subir porque nadie le da dinero para ser elegido nuevamente. Así Sí, que, se quedan sin el sustento. Alejandro, un abrazo grandote para ti, todo el cariño y el afecto de aquellos de los Estados Unidos que estamos para apoyarlos a ustedes, para que se produzca ese cambio que queremos para que ustedes sean la gran nación que siempre fueron. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Y mil gracias por la oportunidad de poder hablarle a mi país y al mundo, a todo el que quiera saber qué es lo que pasa en Venezuela y cómo podemos lograr el cambio real. Y ojalá, Gracias. vuelvo a repetir lo mismo, tuitéense en unos con los otros, transmitan esta conversación a todos lados, porque recuerden que tienen que estar unidos a pesar de las estructuras circunstanciales de cada país. Tiene que ser el hombre común el que pueda comunicarse unos con los otros para sentirse que están unidos. Un abrazo Sí. grandote, Noel, y la próxima semana seguimos charlando contigo. Aquí estaré. Amén. Hasta luego.